hablar de San Francisco, pues es hablar no de un hombre cualquiera, ¿no? Sino de una persona que tuvo un impacto enorme en su época y que a lo largo de los siglos, lo hemos visto, ¿no? Ha seguido teniendo un impacto, hasta el punto de que, por ejemplo, Chesterton hace una afirmación muy, digamos, quizás muy pretenciosa, pero bueno, que pues tiene su parte de verdad, pues yo que sí que creo que es así. Él dice que Francisco cambió el mundo. Francisco cambió el mundo. Y cuando miramos a este hombre, pues yo creo que sí que percibimos esa paradoja de que un hombre tan pequeño, ¿no? que decidió hacerse pobre de una manera absoluta, en la muerte, en su muerte misma también lo veremos, pues él mismo también, bueno, pues pudo llevar a término esta transformación tan extraordinaria. Entonces, y esto también, o sea, no es algo que, digamos, que aconteció en aquella época y que quedó en aquella época, sino que hoy en día podemos también constatar el impacto de este hombre, de San Francisco. Yo diría, por extensión, de lo franciscano, pues también. Pero sobre todo la figura de San Francisco es una figura muy relevante. Creo que lo hemos podido apreciar en gran medida en el magisterio del Papa Francisco. Creo que también con motivo del tránsito de San Francisco en la exposición de sus restos en la Basílica Inferior y el impacto que ha tenido en tantísima gente que ha acudido allí, también lo podemos seguir viendo, el atractivo que tiene. Y podemos seguir viéndolo también pues en los papas que siempre eligen Asís como el lugar de encuentro para orar por la paz. ¿Qué os ofrezco? No sé, Javi, si puedes ir pasando. Sí, a ver, voy a poner como... Presentación. vale. Eso. Pasa a la siguiente. Dale, pasa. Y ve a la siguiente. Perdón, porque esto es un poco más lento. Bueno. Ahí tenéis el esquema de lo que yo voy a presentar. Me parecía importante situar los centenarios, ¿no? Es decir, el centenario del tránsito en el contexto de los centenarios. Supongo que esto lo tenemos ya bastante claro. En segundo lugar, hablar del tránsito de San Francisco para al final pues lanzaros unos aprendizajes para la vida de la Pascua de San Francisco. Bien, pues un esquema sencillo que espero pues ayude. Bueno, desarrollo un poquito ya el primer punto, pasamos. Y decir que el centenario del tránsito, en el contexto de los centenarios, pues creo que hemos de, pues eso, pues de valorarlo y de tenerlo pues en su medida. Recordamos el objetivo general de estos centenarios, que era orientar decididamente nuestra mirada hacia el futuro y fortalecer carismáticamente nuestra identidad franciscana. Esto es algo que vino de los ministros generales. Y me parece que es importante este objetivo general porque ellos, porque los ministros, lo que pongo ahí, ¿no? No alientan nostalgias de la figura de San Francisco o tampoco se centran en lo relevantes que hemos sido y que en otras épocas o que quizás lo seamos. A veces nosotros abusamos un poco de esto, no lo sé, o quizás de cargar mucho las tintas en lo que es lo que fue San Francisco, ¿no? Bueno, los ministros generales no nos dicen eso, ¿eh? Los ministros generales nos dicen mirad hacia adelante, mirad hacia el futuro, es decir, sed profetas y cuidad la identidad carismática, la identidad franciscana, que es un tema hoy en día pues también relevante. Pasamos. ¿Qué nos dice concretamente esta carta de los ministros generales en relación a los centenarios? Pues en relación a al del tránsito de San Francisco, yo tomo literalmente del texto lo que ahí aparece.
Ellos nos invitan a contemplar nuestra historia personal y la de nuestra familia franciscana con una mirada de fe. Esto me parece esencialísimo. Es decir, pues Francisco tuvo un impacto en el ámbito cultural, lo ha tenido y lo tiene, lo sigue teniendo, y en otros muchos ámbitos, pero no podemos perder de vista la perspectiva de la fe. Y luego, pues también se nos dice ahí que es una oportunidad para dar gracias a Dios por los dones que nos ha concedido, en particular por el don de Francisco en su experiencia evangélica. Para nosotros, hoy en día, para vivir el Evangelio, pues Francisco, desde luego, que es un asidero y es pues la persona que nos ayuda en grandísima medida a poder llevar a término esta vivencia. Y junto con estas dos notas, también una tercera os apunto ahí, que me parece también muy importante. La Pascua de Francisco nos envía al mundo entero como hermanos y hermanas para dar testimonio de él con palabras y obras, para atraer a todos al amor de Dios. Esto me parece que nos lo tendríamos que grabar. Esto me parece que es lo esencial. No es celebrar el tránsito de San Francisco este año para gloriarnos de su persona, sino para ser nuevamente enviados por el Señor, a ser testigos de su amor, ser testigos de su amor. Bueno, pues esto es a lo que nos invitan nuestros ministros generales, todos ellos. Y por, digamos, aterrizar un poquito más, ¿no?, en los objetivos del centenario del tránsito, aquí lo que tenemos o se nos dicen son estos cuatro. Reconocer a Dios como el dador, a quien debemos restituir todos los bienes con alabanza y gratitud. Celebrar el don del hermano Francisco y de la fraternidad. Celebrar en la Iglesia el don del carisma de San Francisco en la Iglesia. Y vivir y realizar la evangelización como una oportunidad para restituir generosamente los dones recibidos. Bueno, pues es celebración, es reconocimiento, es acción de gracias, es tener una mirada clarísima puesta en Dios y también puesta en la humanidad. Desde Francisco de Asís, que sigue inspirando, yo creo, que esta pasión por vivir el Evangelio. Y junto con este centenario, yo me atrevo, esto pues quizás yo no lo he visto tanto por ahí, pero a mí parece que nos lo tenemos que recordar, nos lo tenemos que recordar. Hemos vivido en 4 años 5 centenarios, ¿no?, con eventos pues realmente importantes en la vida y en la biografía de San Francisco, pero también hay otro, que es la canonización, es su canonización en 2028. Estamos en el 26, acabamos en el 27, este centenario, y el 28 lo tenemos pues ahí enseguida. Bueno, pues no podemos, creo yo, olvidar este momento también importante para la familia y para la Iglesia. Bueno, como sabéis, San Francisco fue canonizado el 16 de julio de 1228 por el Papa Gregorio IX. ¿Y esto qué nos ofrece? Dale, Javi. Nos ofrece una oportunidad para renovar nuestra vida de santidad, confrontándonos en la santidad o con la santidad de San Francisco, profundizar también en nuestra comunión con Cristo, que duda cabe, y el santo de los santos, y también vivir la originalidad del Santo Evangelio. Para ello estamos siempre y en todo momento. Y también esto desde este recordatorio que el mismo San Francisco ofrecía a sus hermanos, a toda la familia, y que también es pertinente, creo yo, traerlo aquí. Sobre todo este subrayado, ¿no? Es la admonición sexta, pues bien conocida. Consideremos que al buen pastor, que por salvar sus ovejas sufrió la pasión de la cruz, las ovejas del Señor le siguieron en la tribulación, persecución, etcétera, etcétera, y por eso recibieron del Señor la vida sempiterna, de donde él, ahí es donde aplica, ¿no?, su criterio en relación a los hermanos, ¿no? Es una gran vergüenza para nosotros, siervo de Dios, que los santos hicieron las obras y nosotros, recitándolas, queremos recibir gloria y honor. Bueno, pues tanto en este centenario como en los pasados, como en este posible, ¿no?, de la canonización, pues lo nuestro es ser testigos, no es recibir gloria a costa de San Francisco.
Bien, esto pues en cuanto a lo que sería el primer punto, ¿no? El centenario o los centenarios me parecía, insisto, pues importante decir una palabra sobre esto. En relación al tránsito de San Francisco, al inicio os ponía ahí un esquemita y lo desarrollo tal cual. En la primera parte, bueno, decir también que el tránsito de San Francisco hemos de entenderlo, yo creo, no simplemente desde, por ejemplo, desde lo que él nos dejó en el testamento, que es muy importante. Eh, Tampoco hemos de considerar de manera unilateral, por ejemplo, la estrofa última del Cántico de las Criaturas, que es muy relevante. Y a lo mejor podemos decir, como estamos en el tránsito, bueno, pues centrémonos en la porciúncula, ¿no? Donde San Francisco entrega el Espíritu al Padre. Bueno, pues creo que mirando, ¿no? Mirando a la porciúncula tampoco llegamos a, digamos, a captar pues todo lo que fue, ¿no? El significado del tránsito de este hombre. Entonces, yo lo que digo es que lo que voy a decir en todo este segundo punto constituye, a mi modo de ver, ¿no? Todo ello, digamos, la comprensión del conjunto, lo que sería el tránsito, su significado, su sentido. Y en esto es en lo que me voy a esforzar ahora un poquito. Entonces, lo primero es eso, saber de qué murió San Francisco. Porque hablamos, pues sí, que el pobre pues tenía mil enfermedades y estas cosas. Bueno, pues ¿de qué murió? Cuando vamos a las fuentes franciscanas, a Celano, pues él nos dice, quizás también de una manera, pues eso, pues agiográfica, un poco exagerada, que no había quedado en él miembro que no sufriera intensamente y perdiendo poco a poco el calor natural, día a día se iba avecinando hacia el final. Los médicos quedaban estupefactos y los hermanos maravillados de cómo un espíritu podía vivir en carne tan muerta. Bueno, solo le restaban los huesos. Bien, bueno, pues esto es lo que podían decir también en aquella época. Francisco, pues estaba el pobre muy consumido, ¿no? Si le das de nuevo, Javi, eh, pues un experto franciscanista lo que nos dice, así por, digamos, por sintetizar, por recoger una palabra, la causa de su muerte, él nos dice que fue la caquexia malárica consecutiva. Bueno, me imagino que entre, digamos, los presentes, hay, bueno, María José es enfermera y no sé si habrá algún experto en medicina. La caquexia es un estado de extrema desnutrición. ¿Mm? Yo es la palabreja esta así más rara. La malaria, malárica, viene la malaria, por supuesto, parece ser que la pudo coger allá en Egipto, donde también cogió una infección en los ojos. Él tuvo una, digamos también, ¿no? Una afección muy grave con el hígado, con el bazo. Bueno, pues nos hacemos una idea fácil de que murió de esto, en gran medida también por el estilo de vida que llevó, por sus idas y venidas, por su mala alimentación, por su exposición también a los elementos naturales. Bueno, eh, por precisar lo de la caquexia malárica consecutiva, bueno, pues es esta preponderancia de los procesos de desasimilación sobre los de asimilación. Pues no come suficientemente y pues esto te lleva a ese desmoronamiento de las fuerzas de su organismo hasta el momento en que las células nerviosas del cerebro dejan de vivir. Bien, pues esto podía ser, ¿no? Digamos, pues lo que sería la causa de su muerte. También me parecía importante o relevante situaros o situarnos en lo que sería la cronología de su muerte. Es decir, desde el año 25 hasta octubre del 26, bueno, ¿qué aconteció? ¿Por dónde estuvo? ¿Qué sucedió con él? Bueno, unas pinceladas rápidas, ¿no? O sea, sin profundizar ni narrar qué pasó en cada uno de estos lugares. Bueno, se sabe que en el año 25 él estuvo en San Damián, que es donde compuso el Cántico de las Criaturas. Entonces, de marzo a junio aproximadamente,
Ahí en San Damián es donde recibe la promesa divina de la vida eterna. Y ahí comienza a componer el cántico. En junio del 25 es acogido en Rieti por el cardenal Ugolino y por la corte pontificia, también en orden a cuidarse. Decir que aquí Elías, que fue el ministro general en aquella época, cuando San Francisco falleció, eh, bueno, pues Elías ha sido muy criticado, pero Fray Elías, se desvivió por San Francisco porque él pudiera recibir todos los cuidados que estaban al alcance de aquella época. Situándonos ya en el año 1226, en abril va a Siena para realizarse otras curas, todo ese año dedicado exclusivamente a su cuidado, ¿no? Y en Siena es donde escribe el testamento, del que ahora diremos una palabra también rápida. De julio a agosto del 26 pasa el verano en las montañas de Bañara, cerca de Nochera, que está al este de Asís, ¿no? Entre Asís y las Marcas, por ahí está. Finales de agosto, por su gravedad, es llevado al palacio del obispo de Asís. En septiembre, sintiendo ya cercana la muerte, Francisco se hace llevar a la Porciúncula y en el trayecto se detiene para bendecir la ciudad. Cuando se sube o se baja a Asís desde Santa María, pues cuando se sube, por ejemplo, a mano izquierda hay una lápida conmemorativa de este hecho. Después, el día 3 de octubre, sábado, tras bendecir a sus hijos, muere sobre la desnuda tierra y, corrida la voz, muchos vienen a ver los estigmas, porque hasta la fecha se rumoreaba, pero no se sabía a ciencia cierta. El 4 de octubre sus restos son llevados solemnemente de la Porciúncula a Asís, parando en San Damián, y es sepultado en la iglesia de San Jorge, que es la actual Basílica de Santa Clara. Eh, ya pasamos al año 1227 y, bueno, uno puede decir, bueno, 1226 ya está, se acabó. Bueno, pues yo digo, pues no se acaba aquí. Yo añado eso, porque considero también el centenario de la canonización y me parece también importante tener esto en cuenta. Entonces, el 19 de marzo, el cardenal Ugolino es elegido papa con el nombre de Gregorio IX. Me parece que también esto es relevante para nosotros como franciscanos tenerlo en cuenta por el impacto que tuvo este hombre también en la figura de San Francisco y cómo San Francisco también se apoyó en él para no pocas cosas. Y en el año 1228, el 29 de abril, con la bula Recolentes, Gregorio IX pide a la cristiandad ayuda para la construcción de la Basílica de San Francisco, y el 16 de julio, como he dicho antes, Gregorio IX va a Asís para celebrar solemnemente la canonización de San Francisco. Y 3 días después publica la bula Miracircanos sobre la inscripción de San Francisco en el libro de los santos, estableciendo el 4 de octubre el día de su fiesta. Bien, bueno, pues que esto nos ayude un poco a, digamos, a situarnos. Entro en lo que sería digamos ya, pues el objeto más, digamos, más específico de esta charla. Insisto, yo tomo como un todo testamento, cántico y también el tránsito en la porciúncula. Sabéis que San Francisco tuvo dos testamentos. Uno, el de Siena, ya lo hemos ubicado un poco en el tiempo, cuando está él por allí, y en aquel momento, cuando está en Siena, pues acontece, bueno, pues lo que ahí viene en la leyenda de Perusa, ¿no? Pues que ven los hermanos que se van, que tiene una noche de vómitos de sangre muy importante, piensan que va a morir, y por eso es por lo que le piden, escríbenos unas palabras, déjanos unas palabras como tu última voluntad para tenerlas como, bueno, pues como un tesoro, ¿no? Bueno, pues, aunque San Francisco, en efecto, ya no era ministro general, había tenido pues un grupo muy contestatario de hermanos, pero él seguía ejerciendo, que acabe, un influjo muy grande a nivel de liderazgo en toda la orden. Entonces, bueno, pues por esto es por lo que los hermanos le piden esto. Pasamos. Y resultado de todo esto fue, el resultado de esta petición de los hermanos fue, adelante Javi, dale, fue
es este textito. Lo que veis ahí delante es el testamento de Siena, tal cual, tal cual. Dice ahí San Francisco que ya que la debilidad y los dolores de mi enfermedad me impiden hablar, voy a dejar expresada a mis hermanos mi última voluntad en 3 frases. Y esto es el tesoro. Este es el tesoro. Que en señal del recuerdo de mi bendición y testamento se amen los hermanos y se respeten siempre unos a otros. Qué tarea esta, ¿verdad? Qué tarea esta. Que amen y respeten siempre a Nuestra Señora la Santa Pobreza. Es decir, la pobreza para él como la mediación fundamental para vivir a Jesucristo. Es decir, está el Señor ahí metido. Y que sean siempre fieles y sumisos a los prelados y a todos los clérigos de la Santa Madre Iglesia. Y esto, es decir, el amor a los hermanos, el amor a Cristo, es decir, el mandamiento del Señor, no se puede vivir si no es dentro de la Iglesia. 3 frases o 3 palabras muy rápidas, pero bien centradas, bien importantes, donde nosotros es verdad, cuando hablamos del testamento, nos vamos al testamento grande, importante, que es una preciosidad. Pero yo os digo y me digo, bueno, ¿cómo sintetizaríamos nuestra vida en 3 palabras? Como hizo San Francisco. Es tremendo. Y además, eso, exactamente, bien certero, bien certero, bien certero. ¿Está bien? Bueno, junto con el testamento de Siena, pues tenemos el testamento. Y Bartoli, pues un experto también franciscanista, lo que nos dice del testamento de San Francisco es que este es decir, es algo único en la historia de la Iglesia. Él dice, yo no lo digo, lo dice él, y si lo dice un experto, pues yo le doy la razón. Dice, nadie antes de él había pensado dejar a sus hermanos un legado espiritual de este tipo. Pensemos, o sea, no sé, si hay aquí algún historiador, historiadora de la Iglesia, pues seguramente que pueda corregir, no me corregirme a mí, sino a Bartoli. Uno puede decir, hombre, pues San Agustín nos dejó las confesiones. Pues es verdad. Pero, bueno, es uno de los escritos donde mejor se refleja la dimensión espiritual de Francisco. Es como una confesión, un balance de su vida. En él valora y afirma su experiencia evangélica poniendo en guardia al mismo tiempo al grupo nacido en torno suyo sobre las malas interpretaciones que hayan podido hacer de los valores fundamentales de la fraternidad. Creo que es un texto que todos lo conocemos, que todos lo valoramos, es una preciosidad absoluta y, bueno, destaco 2 cosas que aparecen ahora. Dale, Javier. Vale. Eh, ya sabéis, ¿no? Digamos, el género que él emplea en forma de anáfora es esto, ¿no? El Señor me dio, comenzar hasta 5, ¿no? El Señor me dio el comenzar a hacer penitencia, el Señor me dio fe en las iglesias, el Señor me dio y me sigue dando fe en los sacerdotes, el Señor me dio hermanos y el Señor me reveló que dijésemos este saludo, el Señor te dé la paz. Eh, bueno, pues se deduce claramente o se ve claramente que para San Francisco el Señor es el que le ha llevado a lo largo de su vida. Pero, ojo, no podemos decir que San Francisco se lo inventó todo o que él se puso a la escucha de Dios, recibió la revelación y adelante. Francisco también confrontó, tuvo que discernir, porque es peligroso ir de iluminado por la vida. Pero qué duda cabe que Francisco al final de su vida reconoce que todo es obra de Dios. O como diría el escritor, pues ¿no? En la novela clásica del diario del cura rural, pues todo es gracia. Esto es lo que viene a decir. En parte del testamento, pero no en todo el testamento, porque el testamento de San Francisco, el último, es mucho más. Es mucho más. Después,
a mitad digamos, sí, el último tercio del testamento, pues Francisco cambia el tono y se muestra ahí firme, exhortativo, incluso autoritario en sus exigencias a los hermanos. Tanto que este texto se discutió entre los frailes si tenía que ser o no vinculante con la regla, a raíz de estos versículos que os coloco ahí. Y no digan los hermanos, esto es otra regla. Él tiene claro, esto no es una regla, porque esto es una exhortación, que yo, el hermano Francisco, os dejo a vosotros, mis benditos, para que observemos mejor la regla que prometimos. Y también él dice, claro, esto es, y tengan siempre este escrito junto consigo, junto a la regla. Y en todos los capítulos que hacen, cuando leen la regla, lean también estas palabras. Bueno, los hermanos, insisto, eh, quisieron interpretar estas palabras como que tenía que tener el testamento de San Francisco un carácter vinculante como fue el de la regla. Después, los frailes tuvieron que acudir a la Santa Sede y entonces es donde se clarifica que esto no es así. La regla es la regla y el testamento es un texto interno para los hermanos que no vincula jurídicamente. Bien, como comentario último a lo que es el testamento, pues decimos esto, ¿no? O digo esto, lo que aparece ahí. Que Francisco reconoce y acepta la libre iniciativa divina, que se manifiesta en formas diversas de comunicación y de respuesta amorosa. Por eso alerta a los que han elegido compartir su vida evangélica para que no traten de desvirtuar la regla. La regla para él es la garantía de la vivencia y de la pervivencia del carisma recibido por Dios. Y un carisma que se centra, digamos, aunque tiene mucha, ¿no? La regla tiene pues sus capítulos normales jurídicos, pero el primer versículo es donde yo entiendo que centra Francisco el núcleo del carisma franciscano. La vida y regla de los hermanos menores es esta, observar el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, es decir, vivir a Jesucristo, es decir, nosotros como franciscanos, como familia franciscana, no estamos para una tarea u otra, ¿no? Para abarcar una dimensión u otra de Jesucristo, no, no. Nosotros como franciscanos lo que hacemos es vivir a Cristo entero, vivir al Señor, no una parte de Él. Bien, entonces el testamento lo que quiere insistir es precisamente en esto. No pongan glosa, no interpreten, no vayan a la letra, vivan el Evangelio a la letra, vivan también, ¿no? Cojan la regla de esta manera. La forma de vida ahí expresada es puro don del Señor y eso es lo que trata de recordar y proteger. El cumplimiento de la regla solo es posible si se vive desde el abandono confiado de la fe. Insistimos, Francisco puede ser muchas cosas, podemos decir de él muchas cosas. Lo fundamental, a mi modo de ver, es que Francisco fue un hombre de una fe profunda. Fue un hombre creyente. Y respondió al amor de Dios con su vida. Y diremos, bueno, pues fue un poeta, fue un juglar. Sí, también fue todas estas cosas. Y por eso, pues también le dio su originalidad, ¿no? Le dio su toque, pero a la base no podemos despistarnos de lo que movió a su vida. Su vida fue movida por un amor pues también único, exclusivo, de Dios hacia él y de él como respuesta, como restitución, ¿no? A Dios por todo lo que él había recibido. Entonces, mantener a sus hermanos en este ambiente de fe vocacional es lo que pretende Francisco en su testamento, podemos decir. ¿Vale? Bueno, hasta aquí, pues, pues lo que sería un breve comentario, ¿no? En relación a lo que sería también esto, ¿no? El tránsito de San Francisco del testamento. Sobre la última estrofa del cántico, pues también quiero decir una palabra. Bueno, pues aquí tenéis, ¿no? De las fuentes de la leyenda de Perusa, pues también, ¿no? Pues un testimonio de cuando San Francisco recibe la noticia de que va a fallecer. Está, en este caso, está en Asís, está en casa del obispo
y la gente temía decirle que iba a morir. Anteriormente, cuando San Francisco estaba mal, él cantaba el cántico y también algunos le decían, Fray Elías, por ejemplo, ¿no? El ministro general le decía, hombre, Francisco, que tienes aquí a la gente pendiente de ti, que se está muriendo y tú venga a cantar. Pues bueno, pues relájate un poco, hombre, no cantes tanto o canta quito así sottovoce. Bueno, entonces, en ese contexto es donde él recibe a un médico que no se atreve a decirle la verdad y Francisco le empuja a esto, ¿no? Y ya, cuando se lo dice, le dice esto, ¿no? El testimonio que se recoge es este: padre, según nuestros conocimientos médicos, tu mal es incurable y morirás a finales de septiembre o 4 de octubre. El bienaventurado Francisco, que yacía enfermo, extendió los brazos, levantó sus manos hacia el cielo con gran devoción y reverencia y exclamó con gozo inmenso interior y exterior: bienaventurada sea mi hermana la muerte. Y ahí es donde, bueno, pues él compone también, pasamos Javier, compone esta última estrofa, que es, pues por todos, yo creo que muy conocida. Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana, la muerte corporal, de la cual ningún hombre viviente puede escapar. Hay aquellos que mueran en pecado mortal. Bienaventurados aquellos a quienes encuentres en tu santísima voluntad, porque la muerte segunda no les hará mal. Aquí él establece eso, dos muertes, ¿no? La muerte biológica, pero después hay también otra muerte, la muerte de la persona que se cierra a Dios mismo, ¿no? Entonces, hacemos también un pequeño comentario sobre esta estrofa, pasamos, y pues aquí lo que digo es que lejos de ser un himno pagano a la vida en este mundo, el cántico se inspira por completo en la otra vida. Es decir, no es que Francisco componga, digamos, esta estrofa del cántico pensando en su muerte, que sí, sino que pensando en su muerte y sobre todo en su vida, es cómo compone él todo el cántico. No sé si me explico. Es decir, la experiencia que le lleva a Francisco a componer todo el cántico es una experiencia de vida y muerte. Porque a Francisco se le revela que va a vivir en la eternidad de Dios, va a ser salvado. Es decir, va a formar parte escatológicamente del ser de Dios. Entonces, es desde ahí, desde donde él compone el cántico. Eh, Es preciso afirmar, por tanto, que es verdadero. Francisco proclama la bondad de las criaturas una vez que ha tenido la certeza de que le conducían al reino de Dios. No basta decir, por tanto, que el cántico es verdadero a pesar de la muerte. No. Es preciso afirmar que es verdadero a causa de la muerte. La muerte, la hermana muerte, nos introduce en esa nueva era que ha comenzado ya con Cristo y que culminará al final de los tiempos. Esto a mí me parece que es muy relevante. Aunque Francisco no hubiera compuesto esta última estrofa, el cántico respondería precisamente a este momento de su Pascua, de su muerte y de su resurrección. Es un cántico de resucitado. Es, pues yo diría, casi como su pregón pascual. Es como su pregón pascual. Bueno, es la explosión de alegría por saber que muriendo voy a resucitar. Es así. Esto creo que va por ahí, ¿no? La seriedad de nuestro encuentro con la muerte radica en nuestro misterioso y terrible poder de negarnos a ser, en la posibilidad de la segunda muerte de que habla San Juan en el Apocalipsis, y que consiste exactamente en la voluntad demoníaca del pecado que nos aísla de la comunidad con Dios y con sus criaturas. Pero es una seriedad que en Francisco se transforma en júbilo. Qué gusto da, ¿no? Por ejemplo,
y perdón que lo hable de esta manera, ¿no? Que cuando acompañas a un hermano en un trance de muerte, le veas que tiene paz, le veas que se va con paz, le veas sereno, reconciliado. Bueno, pues de esto estamos hablando. No solamente de lo físico, sino, digamos, de la actitud con la que uno vive este momento también único, importante. Francisco lo vive desde el júbilo, desde el gozo interior y exterior, precisamente por esta experiencia que tiene en el huerto de San Damián, de donde arranca el cántico, porque el Espíritu ha realizado en la resurrección de Cristo el acontecimiento pascual de la liberación del pecado. Esta es su experiencia. El pecado tiene poder, pero Cristo tiene más poder. Y la resurrección rompe con el poder del pecado y de la muerte. Esto que nosotros decimos en la liturgia, pues Francisco lo hace carne y lo vive de manera importante. La hermana muerte, por tanto, es compañera de nacimiento en la nueva creación, en la cual seremos partícipes de esta resurrección. Y la otra muerte, la segunda, no podrá aplastarnos si la primera nos encuentra reconciliados con la santísima voluntad del amor, con la santísima voluntad de Dios. Esto me parece absolutamente relevante. Por tanto, en Jesús, en la comunión con Él, con el Cristo que muere y resucita, el que acabamos de celebrar nosotros ahora, Francisco franquea el sufrimiento y la muerte y se asienta en la vida eterna. Es decir, él, con sus últimos días, creo que y con estos cánticos que decía, ¿no?, que él tiene y que mantiene, por ejemplo, en la ciudad de Asís, en el palacio del obispo, él ya está adelantando ya su Pascua, su resurrección, está ya viviendo como un pleno resucitado. Este cántico suyo viene, pues eso, allende la muerte, más allá de la muerte, es un cántico de resucitado. Adelantándose a la aurora del triunfo, Francisco entona en la fe el himno de la victoria del Cristo Pascual. El mundo que él canta no es el mundo de los sentidos, es el mundo de la gracia. Es el mundo rescatado por el amor del Padre. El mundo en que el dolor y la muerte, con la seriedad que tiene, para él han sido vencidos. Es el mundo de Jesús. Y junto con el testamento y, y esta última estrofa del cántico, o el cántico en sí, pues también pues decimos una palabra de lo que ahí aconteció. Es decir, él está en el obispado, en la casa del obispo de Asís. Cuando está mal, él ya quiere ser trasladado a la porciúncula. A mí me parece que todos los aquí presentes, de un modo u otro, cuando llega el día 3 de octubre, pues tenemos, creo, la costumbre, ¿no?, de celebrar el tránsito. Y en el tránsito, pues recordamos estos textos que os pongo aquí. Es decir, aquí lo que he hecho ha sido recoger, ¿no?, de las distintas fuentes y de manera concatenada y cronológica, con esa, digamos, con coherencia cronológica, lo que aconteció, ¿no? Porque una fuente, digamos, destaca un aspecto, otra fuente destaca otro. Bien, eh, pues en Espejo de Perfección 88, en Segunda Celano 217, en esos últimos números, o en esos números, ¿no?, de Segunda Celano, pues podéis ver, no os canso, damos, no sé si hace falta leer esto, ¿no? Lo tenéis ahí, bueno, podéis hacer una leída, no os canso yo leyéndolo, ¿no? Pero bueno, está claro que Francisco manda llamar a los hermanos y, bueno, tiene una manera original, no, pasa, Javi, tiene una manera muy original, ¿no?, de vivir este momento. Muy original. También, bueno, aquí os aparece en el Celano 217, en el segundo, pues la alusión al Salmo que él realiza, y después también en la siguiente diapositiva, en la 24, ¿vale?,
Dice, acabado pues con aquella enfermedad tan grave, puso fin a todos los dolores. Él se pone en tierra despojado, luego ordena que le pongan un cilicio, uno de ellos, a quien Francisco llamaba guardián, pues le dice que le presta su hábito para que no tenga nada en el mundo, y luego pide al final, allí en la porciúncula, que cuando me veáis a punto de expirar, que me pongáis desnudo sobre la tierra y que me dejéis yacer así, muerto ya, el tiempo necesario para andar despacio 1 milla, bueno, pues más o menos en torno a 1/4 de hora. Insisto, en estos números que aparecen ahí, pues podéis releer y, bueno, yo creo que también disfrutar de ese momento único de Francisco. Bueno, hacemos un comentario en torno a lo que allí pues vivió y aconteció y decimos esto, ¿no? Que Francisco no solo hace memoria de un gesto de Cristo, sino también una actualización de ese gesto en el hoy de los hombres. Francisco sacramentaliza su propia vida, reproduciendo hoy las acciones del Señor para que produzcan su efecto salvífico en él y en los suyos. El pobrecillo, en su voluntad de imitación de los comportamientos de Cristo, había llegado por gracia, como lo demuestran las llagas, a hacerse Cristo. Había llegado a convertirse todo él en sacramento de Cristo. Desde ahí, pues, los misterios profundos de nuestra participación en la muerte y resurrección de Cristo, significados por el agua del bautismo, el pan y el vino de la Eucaristía y por las palabras de Jesús que los acompañan, en Francisco no quedaron, pasa, Javi, dale, no quedaron encerrados en el secreto de su ser espiritual, sino que salieron a la luz del día, afloraron a nivel de lo sensible, de la vida concreta. Podemos decir que se habían adueñado del hombre Francisco y de su historia de hombre. Es decir, pues quedó desnudo ante todos. Y entendemos pues que este es el significado más importante de la muerte de Francisco, ¿no? De la que él pues hizo casi una liturgia. Pues el unirse al Señor en su vida, en su muerte, en su resurrección. Por abundar en el significado y el sentido también, ¿no?, de la muerte de Francisco, podríamos decir esto, ¿no? Es decir, Francisco se despojó en ese momento. Y nos preguntamos esto, ¿por qué los estigmas en cuanto a clavos y lanzada no le parecen a Francisco la cumbre de la imitación de Cristo en la cruz? ¿No era suficiente eso? Podía morir, no sé, pues en las dependencias que tuvieran los hermanos allí en la Porciúncula, rodeado de los suyos, más o menos tranquilamente. No podía haber muerto de esta manera. Francisco tiene que realizar los gestos de la cena, que él repite antes de abandonar el mundo, y tiene que añadir a todo ello el despojo radical, la total desnudez de un moribundo. Tiene que hacer esto, o lo hace así. Y todo sucede como si para Francisco la presencia casi inmediata de la humanidad de Jesús solo pudiera quedar asegurada por la pobreza. Recordamos el testamento de Siena, como también el mismo testamento, ahí se nos recuerda, ¿no?, esta prioridad. Digamos, vivir a Cristo hasta el final, amar a Cristo hasta el extremo, supone vivir la pobreza. Y una pobreza concreta, encarnada. ¿En qué? En el despojamiento, en el desgarramiento, en el desnudarse. O sea, Francisco no solamente dice, sino que también lo ejecuta. Bueno, el pobre Francisco, el pobre cristiano, vive el hoy eterno de Jesús de Nazaret sumergiéndose cada vez más en la nada.
La desnudez de Francisco moribundo tiene pues este doble significado, el de comunión con el anonadamiento de Cristo en la cruz, donde murió absolutamente desnudo y desgarrado, culminación, por tanto, de su total disponibilidad al designio de Dios, muriendo ejecutado como los esclavos, y también el de entrada plena en el reino. Estas dos cosas son las que hemos de rescatar, ¿no?, de ese gesto suyo de quedar desnudo. Y también, pues significar esto, pues que la muerte de Francisco no fue una muerte común. Es que no fue común, es que no se conoce. Y vuelvo otra vez a los historiadores y diréis, no, pues hay pues San tal o San cual. Bueno, yo tampoco no tengo un conocimiento muy amplio de estas cosas. Pero ¿se conocen otra historia de santos que hayan pedido ser depositados desnudos sobre la tierra en el momento de morir? Pues este es el genio de Francisco, ¿no? Este es su, digamos, un genio absolutamente vivido desde una pasión total por Cristo. Bueno, junto con el despojo suyo, en aquel momento también, digamos, esto nos retrotrae a otros, digamos, podemos decir, a otros despojos, ¿no? Porque el despojo de Francisco no es simplemente material, sino que también tiene no, una significación, lo hemos dicho ya, ¿eh? La identificación con Cristo, la comunión con Él, la entrada también en el reino, pero también Francisco en su momento se despojó en Roma de sus seguridades para encontrarse con los pobres antes de iniciar su aventura evangélica, si recordáis, ¿no? Pues Francisco visitó Roma y allí quiso, ¿no? Iba bueno, pues de señor y quiso experimentar la pobreza de la gente que estaba pidiendo en la calle, ¿no? Pero junto con este despojo también él tuvo otro despojo con su padre cuando le denuncia ante el obispo. Eh, se despoja de toda defensa para encontrarse con el enemigo, con su padre, desnudo total, ¿no? Y ahora realiza también el último despojo. Se despoja de sus méritos para encontrarse con Dios. Es el despojo total de sí mismo. No es el aniquilamiento de sí, sino la apertura total al tú. De modo que cuando ya no se puede ni hablar, ni caminar, ni hacer, todavía se puede ser objeto de un amor especial que ama. Y este amor recibido es la plenitud y realización de toda la vida. Y por eso Francisco puede cantar loado seas, mi Señor, por nuestra hermana, la muerte corporal. Eh, la muerte, en efecto, viéndola de esta manera, es efectivamente, es hermana, sí, con todas las letras. Si el pobrecillo llama hermana a la muerte, no es porque la idealice falsamente, sino porque la une a la muerte redentora de Cristo. En la muerte vive a Cristo. Está convencido de que solo hay que temer la segunda muerte. La otra, bueno, también es cierto, ¿no? Un hombre que llevó tanto dolor y sufrimiento en su interior, pero sobre todo, y también en su cuerpo, ¿no? Pues evidentemente, hombre de fe, pues es evidente que él tema más pues la segunda muerte. Y en esta muerte él ha fundido su voluntad con la de Dios. Y por tanto, sabiendo que esto es así, ¿a qué ha de temer? Para él es la puerta a la vida. Entonces, la muerte para él es la gloria, es el canto, es Cristo plenamente en su vida. Y esta luz de Cristo glorioso es la que ilumina su tránsito. También esta muerte
¿no? Pues une a Francisco a la vida de Cristo. Las enfermedades y la muerte, si son vistas y vividas como lo hizo Francisco, significan una inmersión bautismal en la muerte de Cristo y un lanzarse en la fe hacia el propio futuro definitivo. De hecho, muriendo en la cruz, el Hijo de Dios, el Emmanuel, es decir, Dios con el hombre, ha asociado nuestra muerte a la suya y la ha convertido en puerta y en puente que conduce a la vida eterna. Me parece que esto es crucial, hermanos. Me parece que esto es crucial. Y también es un desafío, yo lo sé. La muerte nos desafía. Y quizás si tenemos miedo es porque no confiamos. Hoy Jesús en el Evangelio nos dice, no temáis, ¿no? ¿Quién en esta vida no teme a algo? ¿Quién no reconoce algún miedo que le habita? Francisco pudo despojarse de todos sus miedos. De esta manera. De esta manera. Bien, y ya por último, que ya os estoy cansando bastante, pues bueno, yo digo que con esto completo un poco pues lo que sería el significado, sentido del tránsito de San Francisco. Eh, bien, a partir de aquí, bueno, pues uno puede sacar infinidad de conclusiones. Yo saco cuatro que os ofrezco también en estas diapositivas. Eh, pues porque lo que vivió Francisco, nosotros no lo tenemos como un tesoro arqueológico, sino que para nosotros el tránsito, la figura de Francisco es algo absolutamente vivo que nos ayuda a vivir nuestro día a día y que nos recuerda también, ¿no? El sentido de nuestra existencia. Entonces, bueno, algunos aprendizajes para la Pascua, para la vida de la Pascua de San Francisco, ¿no? Perdón, algunos aprendizajes para la vida nuestra desde, tendría que ser mejor, ¿no? Desde la Pascua de San Francisco. Bueno, entendiéndolo de esta manera, pues yo lo primero que digo aquí es que, bueno, pues que somos personas de fe. Hemos de ser personas de fe. Esta es la nota característica más relevante de la vida de Francisco, su fe. No le sirvió para afrontar la muerte. Me voy a morir, bueno, voy a ponerme en paz con Dios, voy a tal. No, 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 no. La fe es una actitud de vida. Algunos dicen, uno muere como vive. Pues creo que tiene su miga esa frase, ¿verdad? Eh, pues digamos que la fe nos ayuda a vivir con profundidad, con hondura nuestra vida. Nos ayuda también digamos, a caer en lo que es nuestra identidad como personas. Y nos ayuda también a situarnos en un contexto amplio, es decir, no en nuestras cuatro paredes que nos da, ¿no? Pues lo que es lo que nos proporcionan los nuestros. No, 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 no. Nosotros somos personas mm, conectadas plenamente con Dios, conectadas plenamente con todo lo creado, conectadas plenamente con los que nos han precedido, con los que estamos ahora y con los que nos van a preceder. Es decir, eh, nosotros somos eternidad, somos vida eterna en comunión con Dios. Me parece que tener esto delante de nosotros nos ayuda a desdramatizar mucho, nos ayuda a vivir con mucha paz, nos ayuda pues a ser testigos, ¿no? A ser testigos del amor. En segundo lugar, me parece que también otro aprendizaje que nos procura ¿no? Pues el tránsito de San Francisco es pues que somos hermanos siempre. Le puedes pasar, Javier, que somos hermanos siempre, ¿no? Hoy en día sabemos que hay mucha gente que vive en soledad y que tiene que afrontar sus últimos días en una precariedad terrible. Es verdad, ¿no? Hermanos, morir solo, pues qué tragedia, qué mal.
qué mal lo estamos haciendo para que, pues eso, ¿no? Pues haya tanta gente que tenga que despedirse de este mundo, ¿no? De esta manera. Bueno, pues lo que deseamos es que la referencia a Dios en unos y otros sea tal que todos podamos, ¿no? Recibir ese consuelo de sentirnos habitados en este proceso que es inevitable, pero un proceso que sea habitado por aquel que sabemos que nos ama incondicionalmente. San Francisco muestra con su vida que está abierto a Dios y a los hermanos. La muerte, lejos de aislar, nos anuda a todo y a todos. Nos ofrece la experiencia de una apertura que abarca presente, pasado, futuro, cuando nos sabemos vocacionados a una vida que es eternidad. Estamos en comunión, somos comunión. En tercer lugar, también decir que la vida vivida en clave franciscana, incluso en estos momentos, es una celebración continua. Podemos decirle, ¿qué le diríamos a San Francisco nosotros si estuviéramos allí debajo de la ventana, ¿no? Del palacio del obispo, si le escucháramos cantar? Nosotros, ¿qué le diríamos? Pues eres poco serio. Bueno, pues él también nos ayuda, ¿no? A desdramatizar. Pues sí, la vida es densa, tiene sus complejidades, se sufre y mucho. La cruz es pesada de llevar, pero ¿cómo la vamos a llevar? Con amargura, con paz, y que de esa paz surja y brote, ¿no? La, la fiesta. Eh, Francisco cantó a Dios por todo lo que le rodeaba. Tener esta actitud ante la vida es un don. Y aquí también, digamos, aludo a San Agustín, porque él nos recuerda, ¿no? Que el deseo que no se realiza y que a veces a nosotros a veces nos frustra. San Agustín dice que lo que hace es, si permanece en nosotros, ensanchar el corazón de la persona, para que en el momento que pueda albergar dentro de sí aquello que su corazón desea, ¿no? Pues pueda, pueda estar dilatado y entonces se le pueda dar en ese momento a gustar aquello que desea. También ese ensanchamiento produce la purificación. Por eso digo, desear la belleza que es Dios es estar abierto a todo tipo de manifestación de belleza en nuestro mundo. Y el canto es uno de ellos. El canto a Dios es un canto profundo que sale de las entrañas de la persona. Cantar desde lo hondo a Dios a través de las realidades que nos rodean es expresar que somos habitados por un ser que es más íntimo que nosotros mismos y que a su vez es totalmente distinto a nosotros. Y la cuarta y última, la muerte de los otros y la propia. Todos hemos experimentado, ¿verdad? La muerte de cerca. Pues porque, bueno, pues nosotros los frailes hemos enterrado a muchos hermanos, muchos, muchos. Y los aquí presentes, pues también habéis tenido que pasar seguramente por, ¿no? Pues por el trance de despediros de vuestros padres, madres. Bueno, todos hemos experimentado esto. Eh, Algunas de estas despedidas son desconsoladoras, otras más llevaderas, y todas seguramente que dejan ahí un hueco, pero a la vez también un aporte, un aporte. ¿Qué es lo que nos queda? Pues yo creo que nos queda la gratitud por haber compartido la vida. Pensemos en aquellos hermanos, ¿no? Que tenían como referente a Francisco de una manera extraordinaria. Pues a lo mejor no podía decir nada ya, no podía caminar, pero tenerlo para ellos era valiosísimo. Pensemos en la orfandad ¿no? Con la que quedó la orden, pero a la vez también nosotros nos damos cuenta, ¿no? De lo valioso que es, del tesoro que es tener a Francisco como referente en nuestra vida. Y por último, pues también decir esto, hermanos, o sea, bueno, pues yo, no sé, cuando llegue a ese momento, pues ya veré cómo me las apaño, ¿no? No sé,
pues que la muerte sea rápida o no lo sé. ¿Cómo será nuestra muerte? Pues es que no lo podemos ni prever ni calcular y haremos bien en no calcularlo. Pero sí que podemos elegir cómo vamos a vivir y podemos ver cómo vamos a vivir ese momento, pero ya, ahora, o sea, ya. ¿Cómo voy de esperanza? ¿Cómo voy de paz interior? ¿Cómo voy de amor? ¿Cómo voy de relaciones? Pues esto es lo que a nosotros nos va a determinar cuando llegue ese momento. Es más, ¿cómo abordo yo las pequeñas muertes que me acompañan en cada día? La frustración, la crisis que tengo de cada día y que nos enseñan a afrontar la gran crisis de la muerte, de modo que nos permiten verla como la gran transformación de la vida que nos abre el amor más grande. Es decir, en la medida en que yo veo que mis pequeñas crisis están habitadas por la presencia de un Dios que no me lleva a desesperarme, sino que me ayuda y me lleva a eh, darle sentido, y si no lo encuentro, tengo paciencia y paz para decir, ya vendrá, porque de aquí voy a sacar algo positivo, segurísimo, y toda crisis de toda, se saca algo muy positivo y cuanto más gorda, más gordo también es el fruto que yo saco de ahí. Como yo viva esto, pues también voy a vivir y afrontar esta otra, me parece a mí. Y pues esto es lo último. ¿Mm? He escogido esta frase de la leyenda mayor de San Buenaventura, pues para pues unirme a todos vosotros y a toda la familia franciscana en esta acción de gracias a Dios por la vida de Francisco, por su vida y por su tránsito, por su vida y por su muerte, por todo lo que hizo, por todo lo que nos dejó dicho, por todo, por todo. Y que Buenaventura lo sintetiza de esta manera, ¿no? También ensalzándolo, ¿no? Como también, eh, pues en un gesto de cariño y de veneración hacia su padre, ¿no? Él dice, oh varón cristianísimo, que en su vida trató de configurarse en todo con Cristo viviente, que en su muerte quiso asemejarse a Cristo moribundo y que después de su muerte se pareció a Cristo muerto. Pues como también Celano nos dice en su segunda vida y pone en boca de Francisco esta frase no célebre, pues Francisco también hoy nos dice esto a todos nosotros. He concluido mi tarea, hermanos, Cristo os enseñe la vuestra. Gracias por vuestra paciencia y por vuestra atención.